Muy buenas a todas y todos los que se encuentran del otro lado de la pantalla. Hoy vamos a estar analizando la carta natal y los tránsitos de la muerte de John Kennedy, presidente de los Estados Unidos a principios de los 60. Él nació el 29 de mayo de 1917 en Massachusetts y fue asesinado el 22 de noviembre de 1963, de varios disparos que lo hirieron de gravedad y luego lo llevaron a la muerte cuando se dirigía a dar un discurso político en Texas. Elegí hacer este análisis ya que este año, en el 2023, se cumplen 60 años de este trágico episodio. Pero antes de comenzar, les voy a pedir que si les gusta el contenido de mi canal, se suscriban, me regalen un like y por algún lado de la pantalla voy a dejar mis redes sociales para más contenido de astrología. Ahora sí, empecemos. Empecemos por el balance energético. Vemos abundancia del elemento aire y en cuanto a las modalidades, cardinal y mutable, están bastante empatadas, ¿sí? Toda esta combinación a priori nos habla de una persona proactiva y dinámica con energía orientada a la búsqueda de nuevas ideas, ¿sí? Nuevos acuerdos. Tal vez la falta del fuego nos podría decir que no era una persona de arriesgarse tanto, ¿sí? Bien, vayamos a ver qué nos dice el Radix. Tenemos un Sol en Géminis en casa 8, hablamos de una persona con habilidades para el manejo de cuestiones económicas. Se dice que gracias a su intervención en estos temas se evitó una recesión. Además, este Sol es regente de su casa número 11, la casa de los grupos sociales. Digamos que poseía de manera innata cierto talento para liderar. La Luna en esta casa también le puede llegar a dar popularidad. Luna que a la vez es regente del medio cielo en Cáncer. Cáncer que es el signo de la patria y la familia. ¿Sí? Él, una persona patriota, por supuesto, se mostraba de esa forma. También siempre se mostró muy allegado a su familia, sobre todo con sus hermanos, ¿sí? Con su esposa también, más allá de la gran cantidad de amantes que tuvo, ¿sí? Podemos ver esa Venus, regente de la casa 8 también, que indica cierta atracción por lo prohibido, ¿sí? También un gusto por el manejo del dinero. Vemos esa Luna en Virgo, que nos habla de una persona abocada al servicio, perfeccionista, y al estar en sextil con Plutón, ¿sí? Con un orbe por ahí un poquito grande, también se dice que era una persona controladora, ¿sí? Justamente de eso nos habla, y amante del poder sin lugar a duda. Plutón en la casa 9 indica que buscaba transformarse a través de sus ideas, ¿sí? De la religión también puede ser. De hecho, él era muy católico, ¿sí? Era muy creyente y de hecho fue el primer presidente católico que tuvo los Estados Unidos. Viendo a la casa 10, ¿sí? Encontramos a Saturno y a Neptuno, que nos dice que fue una persona ambiciosa y autoritaria, pero al mismo tiempo empático y compasivo. Esto yo lo asocio a que fue una persona que luchó mucho por la igualdad racial. Su ascendente en Libra también exacerba este tipo de cuestiones. Se decía mucho que él era una persona con grandes habilidades para los acuerdos, así como que era conciliador, ¿sí? Bueno, sin dudas con ese ascendente debió haber sido así. Siempre con mucha templanza en sus ideas, eran algo que también destacaban de él. Y bueno, podemos ver también ese Mercurio en Tauro, ¿sí? Lleva el regente de su ascendente, que es Venus, en conjunción a la casa 9, que tiene que ver con el extranjero, ¿sí? Él estudió Relaciones Internacionales y el regente de la casa 9, que es Mercurio, está en stellium con Júpiter y Marte. Y ojo acá porque tanta casa 8, ¿sí? Todo esto de los acuerdos y demás, me da un poco como esa impresión de acuerdos oscuros y acuerdos raros, turbios, que por ahí no podían salir a la luz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, sabemos que todo lo que fue la muerte de él, de su familia, también fue todo un poco raro. No quiero dejar de mencionar a Quirón en casa 6, la casa de la salud. Él fue una persona que sufrió de muchísimas enfermedades a lo largo de su vida. Sobre todo, bueno, él tenía muchas cosas, ¿no? Insuficiencia renal, dolores en la espalda, ¿sí? Muchas otras cuestiones. Y todo esto desde muy chico, ¿sí? Como que siempre tuvo una salud bastante complicada. De hecho, se dice que en las noches tenía mucho dolor, ¿sí? Despertaba a su esposa por los gritos justamente del dolor.
De hecho, estuvo muy medicado, sí, tenía como un médico personal que le daba calmantes, ¿sí? Y bueno, ver a Quirón en esa posición y además en aspecto con Neptuno, me hace pensar que, bueno, que todo esto era cierto, ¿no? ¿Y por qué digo, bueno, era cierto? Porque él trataba de ocultarlo, ¿sí? Para mostrarse como una persona, supongo, ¿no? Más fuerte. Como que él no le gustaba mucho hablar de lo que realmente tenía, pero bueno, la realidad es que sí sufrió de problemas de salud toda su vida prácticamente. Bueno, tras haber hecho este pequeño análisis, pasemos a ver los tránsitos del día de su muerte, ¿sí? Pequeño análisis, pero que la verdad vimos bastante. Antes de empezar, me llama mucho la atención la casa 8, ¿no? Que está súper poblada. Justamente Marte, que está ahí súper pegadito, ¿sí? Está en conjunción en la casa 8, tiene que ver con las armas. Y bueno, como dijimos antes, él muere asesinado por disparos, ¿sí? En un evento público. Bien, primero nos preguntamos cuáles son los significadores de muerte, por así decirlo, para poder justificar este fallecimiento, ¿sí? Se toma como significadores de muerte a Plutón, a Saturno, ¿sí? Que además de ser Saturno, significador de muerte ya de por sí, es el regente de su casa 4. Se cree en astrología que la casa 4 es también significadora de fin de vida por ser el último cuadrante que toca el Sol. La casa 8 también es significadora de muerte. Vamos a ver qué pasa con Mercurio, que más allá de estar presente en la casa 8, representa la vía pública. Vamos a tomar a Venus como regente de la casa 8, también de su ascendente, que es súper importante, es el cuerpo físico, ¿sí? Y a todos estos planetas que vemos acá en la casa 8. Bien, creo que no me olvidé de nada. De última, bueno, lo vemos sobre la marcha. Plutón hace conjunción con la Luna. Ya esto es súper importante, pero hace a la vez una cuadratura con Venus, ¿sí? Regente de su ascendente, cuerpo físico, y la casa 8, casa de la muerte. Neptuno en oposición a la casa 8, Marte y Mercurio. Acuérdense, Marte las armas y Mercurio la vía pública. Urano cuadra con el Sol, su identidad, ¿sí? Su vitalidad. Además, Urano simboliza lo rápido, lo impredecible, y bueno, claramente fue impredecible este hecho, ¿no? Y Saturno desde su casa 4, que hace una cuadratura con la casa 8, Marte y Mercurio también. Y siempre es bueno ver qué es lo que hace Marte, ¿sí? Porque si bien digamos, no es tan importante en tránsitos, sí es un planeta detonador, al igual que el Sol. Entonces, bueno, a mí me genera mucha curiosidad ver que ese día justamente estaba en oposición a Venus, que es el regente de su casa 8 y de su ascendente también. Y bueno, es un montón, ¿sí? Porque la casa 8 está súper tocada y nada, esa casa 8 que ya les dije en varias ocasiones que es la casa de la muerte, ¿no? De todas maneras, no es que, que toda la gente que tenga muchos aspectos en la casa 8 es que se va a morir. De hecho, yo el año pasado sí tuve muchos aspectos en la casa 8 y estoy viva. Sí, hay un montón de cosas para analizar, ¿sí? Pero bueno, a priori para mostrar esto está bueno como para usarlo de ejemplo. Bueno, podemos ver otros tránsitos importantes como Plutón, que hace sextil al medio cielo y trígono al fondo del cielo. Neptuno, al revés, ¿sí? Hace trígono al medio cielo y sextil al fondo del cielo. Y Saturno en trígono con Venus, ¿sí? O sea, todo esto que yo acabo de nombrar son cuestiones más bien armónicas. De todas maneras, ayudan, ¿sí? De alguna forma a la superposición de campos. Como que estaba todo muy tocado, ¿no? Esos temas. Y algo que me parece interesante es que él estaba por presentarse otra vez, ¿sí? Como mandatario, ¿no? Apuntaba a la reelección. Y la verdad que con todos estos aspectos buenos, a lo que es el fondo del cielo, que les dije recién, yo creo que si no lo hubiesen asesinado, lo hubiese logrado, seguramente. Si él en general tenía una buena imagen, más allá de algunas cosas, pero en general buena en su país. La verdad, una lástima. Pero bueno, hasta acá el video del día de hoy. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos en el próximo. Adiós.